En una habitación lujosa, pero envuelta en penumbras, un joven consuela a su hermano en el sofá con una cercanía sospechosa. Una escena íntima, apta solo para mayores de 18 años, sin saber que una cámara oculta grababa cada movimiento prohibido. En otro cuarto, Woo Dong-hyuk observa la pantalla, frotándose la sien con absoluta resignación ante el espectáculo. Pensando, ¿así te crío, padre? La memoria viaja al pasado como un relámpago, justo al volver de la escuela. Su padre lo citó en el estudio con un aire solemne. ¿Es una broma? El niño es huérfano y no tiene a nadie en el mundo. ¿No te da lástima? Eres el mayor, cuídalo como si llevara tu misma sangre, es tu deber. Dong-hyuk respondió con una frialdad cortante. ¿De qué clase de primer amor hablas para traer a ese niño aquí ahora? Al lanzármelo así, demuestras que no te importa en absoluto. Ya tengo suficiente lidiando con mis propios demonios. El padre estalló en gritos, haciendo temblar las paredes. No hablo de ti, trátalo como a tu propia familia. ¿Tanto te cuesta cuidar a un hermano enfermo? Pero Dong-hyuk replicó con hielo en la voz, ¿por qué un niño sin lazos de sangre? ¿Sería mi hermano? Te preocupas por la enfermedad de un extraño mientras abandonas a tu propia esposa. Se dio la vuelta, cuestionando con veneno. ¿Siquiera sabes cómo está mamá? La migraña empezaba a palpitar en su sien. Justo ahora, papá. Soltó una risa llena de ira e incredulidad. Si tanta pena te da, críalo tú mismo. Dong-hyuk salió dando un portazo que retumbó en toda la mansión, pero el destino le tenía preparada una sorpresa en el pasillo. Allí estaba el niño, de rostro adorable pero con una mirada gélida. Dong-hyuk lo observó, silenciado por el momento incómodo. Sin saber cómo reaccionar, recordó las palabras de su padre. Ese pequeño había perdido a sus padres en un trágico accidente. Quedó solo en este mundo cruel hasta que fue traído a casa bajo la excusa de ser hijo de un antiguo amor. Aunque le pasaron la carga a él, al verlo ahí parado tan vulnerable, comprendió una verdad dolorosa sobre ese viejo amor. Debió ser alguien muy especial. Su padre incluso lo rebautizó como Woo Dong-che y lo registró legalmente en la familia, llenando su mente infantil con mentiras piadosas que era muy joven para descifrar. En ese instante, Dong-hyuk pensó, «Qué mala suerte tienes de caer en esta familia rota». Sintió lástima, pero su corazón seguía blindado. Decidió ignorarlo por completo, hasta que un día, la sangre lo cambió todo y los sirvientes corrían pálidos de terror. Al llegar de la escuela, Dong-hyuk notó el caos en el aire. ¿Qué diablos sucede? Alguien balbuceó. Es el joven Dong-che. Se lastimó feo. No parece profundo, pero con su condición. El niño no para de llorar desconsolado. Déjame ver. Pero al entrar a la habitación, la escena heló la sangre de Dong-hyuk. Quedó paralizado. ¿Por qué hay tanta sangre por todos lados? El director Yang corrió angustiado, abrazando el pequeño cuerpo tembloroso. La herida en su mano es profunda. Dong-hyuk no entendía nada. ¿Solo por la hélice de un avión de juguete? ¿Y sangra como si fuera una herida mortal? Entonces, el recuerdo de la enfermedad golpeó su mente como un martillo. Recuerdo vagamente un trastorno de sangrado, ¿verdad? Al llegar al hospital, la terrible verdad tuvo nombre, hemofilia. Es una condición rara y despiadada donde la sangre se niega a coagular, dejando al cuerpo indefenso. Detener una hemorragia se convierte en una odisea. ¿Tiene cura? La respuesta fue un silencio devastador. Solo queda cuidarlo entre algodones. El pequeño Dong-che recibe inyecciones de tratamiento 2 veces por semana. ¿Por eso dicen que es un niño de cristal? Exacto. Debe vivir lejos de cualquier objeto afilado o peligroso. Nada de actividades bruscas. Un simple golpe se vuelve un moretón atroz. Dong-hyuk suspiró. ¿Qué vida tan frágil debe llevar? De repente, un grito desgarrador rompió el aire del hospital. ¿Dónde te duele? Duele mucho, sollozaba el niño. En la camilla, Dong-che era la imagen viva del terror absoluto, mientras el médico sujetaba sus manos con fuerza. «Cálmate, ya casi terminamos». Dong-hyuk se acercó a la cama con el pecho oprimido. «Doctor, ¿qué está pasando? ¿Por qué sus manos están así?» Es el precio del tratamiento constante. Sus pequeñas venas están colapsando, pero es la prioridad para salvarlo. Dong-hyuk miró a Dong-hee a los ojos y su barrera emocional comenzó a agrietarse. Observó ese puño diminuto temblando. Lo sé, pero es tan pequeño. No pudo soportar más mantener su frialdad. Tras el calvario médico, el joven amo Dong-hyuk salió cargando a un Dong-che que había caído vencido por el sueño. El jefe Yang intentó tomarlo. «Déjeme a mí»,
pero Don Hyuk se negó suavemente, protegiendo al niño. No, yo lo haré. Aquel día, el hielo en el corazón de Gu Dong-hyuk se derritió por completo. Pensó, cualquiera que viera esas lágrimas sentiría este mismo dolor en el pecho. Decidí que debía protegerlo mejor. Días después, cuando Dong-che sanó, Dong-hyuk le entregó un oso de peluche gigante con una sonrisa. Dong-che, ¿estás mejor? Pero algo en la atmósfera cambió. Nuestro pequeño Dong-che ignoraba olímpicamente a Dong-hyuk, perdido en sus historietas. Pero Gu Dong-hyuk no iba a rendirse tan fácil. Se acercó con dulzura y le dijo, ¿acaso no te gusta este osito? Mira qué suave es, jamás te haría daño. Pero Dong-che fue cortante. No. De pronto se giró con una pregunta afilada. ¿Por qué le hablas a Shi-hyun? ¿Por qué siempre miras a Shi-hyun con esos ojos aterradores llenos de odio? Un momento, ¿Shi-hyun era su antiguo nombre? Exacto. Dong-hyuk respondió al instante, desconcertado. ¿Cuándo he hecho yo eso? Ah, ¿te refieres a antes? El niño lo miró fijo, apretando sus puños con fuerza. Solo lo tratabas bien porque Shi-hyun era un paciente enfermo. Dong-hyuk preguntó por qué, pero por dentro estaba en shock. ¿Es normal que los niños sean tan agudos con sus palabras? ¿Por qué dices eso? El chico estalló de furia, gritando, ¿era Shi-hyun tan lamentable? Gu Dong-hyuk comenzó a sudar frío. Apenado, intentó explicar. No, no es así. Solo vine aquí porque quería acercarme más a ti. No odio a Dong-che. Solo miraba, no te fulminaba. Perdón si te asusté. ¿Por qué no empezamos de nuevo? Me llamo Gu Dong-hyuk. Y así, su mano, la de Dong-che y la patita del oso se unieron en un pacto eterno. Fue como una promesa, aunque el chico aún no se adaptaba a su nueva realidad ni a vivir juntos como familia. Tú no eres Dong-che, murmuró. El niño acarició el osito, se lo entregó a Dong-hyuk y sentenció. Vete tú. Esas palabras sorprendieron a Dong-hyuk, pero luego soltó una carcajada. ¡Qué tierno! Resulta que también amas los osos. Diviértete jugando con el peluche. Eso sí, si te aburres, solo ven a buscarme, ¿de acuerdo? Gu Dong-hyuk salió, despidiéndose de Dong-che, cuidando esa nueva amistad que crecía día tras día. A veces le regalaba un traje de oso, otras veces otro peluche, pero la tragedia acechaba. La enfermedad de su madre empeoraba. Justo cuando el niño empezaba a abrirse, sucedió. En un ataque por su enfermedad, la madre rompió un vaso. La ira la cegó y lastimó al niño. Al ver correr la sangre, Dong-hyuk sintió que se asfixiaba y decidió sacar a Dong-che de ese infierno. En realidad, Dong-hyuk no actuó por la responsabilidad de cuidador que su padre le había impuesto. Simplemente no soportaba ver al chico herido. Su cuidado nació de la empatía, pero se esforzó al máximo por criarlo, deseando que creciera sano y a salvo, atesorándolo profundamente. Pero volvamos a la cruda realidad. Dong-che yacía en la cama, expuesto y vulnerable. Dong-hyuk lo observaba todo devotamente a través de la cámara de vigilancia. Pensaba, ¿por qué hace esto ahora en lugar de ducharse? Era la primera vez que lo veía en ese estado de excitación. ¿Y si se lastima? Gu Dong-hyuk regresó a toda prisa, llamando a la puerta para que le abrieran. Mientras tanto, Dong-che estaba absorto, usando el osito para darse placer. Pero al escuchar la voz de Su-hyung llamándolo, se vistió a la velocidad de la luz y lanzó el peluche lejos. «Hyung, ¿volviste? Espérame un segundo». ¿Ya en casa? ¿No es muy temprano? Dong-hyuk entró e interrogó de inmediato por qué estaba cerrada la puerta. «Yo no fui. Qué raro. Te habrás equivocado». Pero Dong-hyuk notó, ¿por qué sudas tanto? Y este cuarto es un desastre. Dong-che, muerto de vergüenza, evitaba su mirada. ¿Por qué empiezas a regañar apenas llegas a casa? Desperté tarde e iba a ducharme. Entonces báñate y baja, haré la cena. Dong-che asintió y escapó, pero en realidad corrió al baño para terminar lo que había dejado a medias antes de ducharse. Aunque claro, eso es un secreto. Dong-hyuk estaba de espaldas contra el cristal del baño. Frunció el ceño, sintiendo cómo su propio deseo despertaba dolorosamente. Aflojó su corbata, al límite de su resistencia. Ya en la cena, mientras alimentaba a Dong-che, preguntó casualmente, «¿Qué hiciste hoy?» «Ya te dije, desperté tarde». «¿Y tú por qué volviste tan pronto?» «Porque me urgía verte». «Ya veo». «Ah, es que hoy tenía una cita con esa mujer. Te dije que solo causaras una impresión moderada y volvieras, no que corrieras a casa». Ya decidieron la fecha del compromiso, un simple sí salió de Dong-hyuk. Eso dejó helado a Dong-che. Aunque lo esperaba, el golpe de realidad fue brutal.
bajó la cabeza, ocultando su dolor. Se le cerró el estómago. Don Hyuk insistió, pero Don Che estalló a gritos. No, no quiero comer nada. Y tras eso, se marchó furioso, dejando a Don Hyuk gritando. ¿Qué haces? Es peligroso. Siéntate ahora mismo, Gu Dong-che. Ya en su cuarto, frente a sus dos osos de peluche, Don Che tomó una decisión con el corazón hecho pedazos. ¿De verdad fijaron la fecha? Pues me niego rotundamente a ir a esa fiesta de compromiso. Hundió la cara en la almohada pensando, pero si quería vigilarlo, tendría que ir. Maldición. Los recuerdos del pasado lo invadieron. Recordó cuando Dong Hyuk rechazó casarse para cuidarlo, soportando los largos regaños de su padre. Incluso le lanzaron objetos. Pero aún protegiendo a Dong Che con su cuerpo, la mirada de su padre seguía siendo gélida. Dong He irrumpió en la habitación, y su corazón se detuvo al ver a Dong Hyuk cubriéndose una herida fresca, cortesía de la furia de su padre. ¿Te duele? Estás sangrando mucho. ¿Estás bien? Gu Dong Hyuk se inclinó dócilmente, permitiendo que Dong Che limpiara la sangre con dedos temblorosos. El pecho de Dong Che se apretó con dolor y rabia. ¿Qué clase de padre arroja objetos a la cabeza de su propio hijo de esa manera? ¿Acaso él tiene razón? No me digas que eres un hijo ilegítimo o algo así. ¿Por qué te dejas tratar así? ¿Y si te queda una cicatriz horrible? Al escuchar a Dong Che culpar a su padre por su bien, una sonrisa cálida iluminó el rostro de Dong Hyuk. Dong Che, estoy bien. Pero por dentro, al recordar la primera vez que se mencionó ese maldito compromiso, sintió que perdía el control. La desolación fue tal que quiso huir lejos de todo, sentándose bajo la lluvia fría, llorando en total desesperación. ¿Quién te cuidó entonces? Sabes que no puedes sobrevivir solo en este mundo. Si no fuera por mí, habrías escapado y desaparecido. Si me aceptaste, entonces asume la responsabilidad. Aunque ese método fue cruelmente efectivo, Don Che sabía que esa lógica no funcionaba para cualquiera. La presión del padre sobre Gu Dong-hyuk para que se comprometiera era cada vez más asfixiante. Y aunque la culpa lo carcomía por ser una carga, Dong Che quería que él resistiera. Sin embargo, ver a Gu Dong-hyuk lastimado era algo que su corazón no podía soportar. Así que, al final, eligió otro camino. Le pidió que aceptara el compromiso, pero bajo una estricta promesa. No habría citas reales, ni encuentros fuera de lo laboral. Ese compromiso sería puramente un trato entre socios comerciales, porque si se mantenía así, superficial y frío, él creía que podría sobrevivirlo. De vuelta al presente, Don Che acarició suavemente el oso de peluche y murmuró, «Solo quedan 2 meses. ¿Debería haber añadido más condiciones?» Justo en ese instante, un golpe en la puerta lo interrumpió. Era Gu Dong-hyuk regresando. «Dong Chae, es hora de tu inyección. ¿Aún no te has cambiado de ropa? ¿Tienes calor?» «Ah». Dong-hyuk se disculpó suavemente por haber perdido los estribos antes, mientras preparaba la inyección con cuidado. «No dejes tu estómago vacío. Iré a comprarte algo delicioso para después de la inyección». Dong Che abrazó al oso de peluche con fuerza, buscando valor, con el deseo quemándole la lengua. ¿Quieres intentar salir conmigo? Sus palabras hicieron que Dong Hyuk se tensara visiblemente, pero evadió la respuesta. «Está bien. ¿Dijiste que querías comer salmón?» «Sí, iré a buscarlo. Espérame un poco. ¿Por qué cambias de tema tan descaradamente? ¿Es tan obvio cuando digo que quiero tener una cita?» «Sí, sí». La voz de Dong Hyuk se profundizó, volviéndose peligrosamente seria. «Dong Chae, una cita no es algo que puedas hacer solo. Si tanto lo deseas, ¿qué hay de tu pareja? Si lo hicieras de esa manera, ya tienes 20 años. Si vas a tener citas, solo ve al centro comercial. Vas a encontrarte con cualquiera por ahí, ¿eh?» Mientras hablaba, la tensión crecía, y Dong Hyuk se aferró a la pierna de Dong Che. «¿Por qué te resistes tanto? ¿Por qué este repentino deseo de citas? He decidido concentrarme en el trabajo en lugar de ir a la escuela. Lo hago porque quiero». Gu Dong-hyuk tocó gentilmente la frente de Dong Che, calmando la atmósfera. Él se sonrojó, usando el oso blanco como escudo entre los dos. «¿Entonces está bien si tengo citas?» Gu Dong-hyuk clavó su mirada en Dong Che sin decir una palabra, hasta que la insistencia de Dong Che lo obligó. Finalmente respondió, «Hazlo si eso es lo que deseas». «¿Qué dijiste?» Dong Che hundió su cara en el peluche, incrédulo. «Bien, ¿cómo podrías ganarme? ¿Cómo puede cambiar todo en solo 5 segundos? Incluso si no lo permites, lo haré de todos modos». Dong Hyuk suspiró y ordenó, «Muy bien, acuéstate. Aún es temprano. Tráeme una manta».
Gu Dong-hyuk comenzó a tararear canciones de cuna para Dong-che. Pero estás muy despierto. Oye, Che, ¿cuánto tiempo planeas seguir cantando esa estúpida canción de cuna? Apartó la mano de Dong-hyuk con brusquedad. Ya soy un adulto. No me trates como a un niño. La mirada condescendiente era irritante. Cuanto más lo pensaba, más le hervía la sangre. Golpeó la mesa con fuerza, pero Dong-hyuk atrapó su mano suavemente. Bueno, incluso te doy de comer en la boca. No importa cuánto crezcas, ante mis ojos sigues siendo un niño pequeño. Dong-chae chasqueó la lengua, molesto. ¿Planeas cuidarme incluso cuando tenga más de 30? ¿En serio? ¿Incluso si cumplo 100 años? ¿Planeas vivir conmigo de por vida? Por supuesto. ¿Y qué pasa si envejeces? No moriré. Dong-chae soltó una carcajada feliz. ¿Acaso eres un dios inmortal? Todo el mundo muere. Dong-hyuk acarició el rostro de Dong-chae con una ternura infinita y dijo: Quiero decir que no te dejaré solo jamás. Entonces muramos juntos. Más tarde, cuando uno muera, el otro lo seguirá al infierno o al cielo. Dong-che sonrió nerviosamente. Jaja, no digas cosas tan aterradoras. Cierra los ojos y duérmete de una vez. Dong-cha obedeció dócilmente. En su corazón floreció un pensamiento cálido. Gu Dong-hyuk me ama demasiado. No existe ninguna razón para que él me abandone, así que debo pensar realistamente sobre el compromiso. Es solo una táctica para ganar más tiempo juntos. Pronto el presidente Gu ya no estará, y seremos solo nosotros dos contra el mundo. Ese será el momento en que me confesaré oficialmente a Gu Dong-hyuk. Porque diga lo que diga, él aceptará incondicionalmente. Nuestra relación dejó de ser de hermanos hace mucho tiempo. Después de que Dong-che cayó en un sueño profundo, Dong-hyuk salió de la habitación como una sombra para hacer una llamada, ordenando vigilancia extrema para cuando Dong-che saliera. Si se encuentra con alguien, repórtenmelo de inmediato. Y sobre todo, no olviden instalar las cámaras ocultas en el baño. Ya te dije que me gustas. A la mañana siguiente, tras despertar, Dong-che se sentó en el sofá, desorientado, sin saber cuándo se había marchado Dong-hyuk, adormilado. Planeó cocinar algo con sus propias manos como una ofrenda de paz por su berrinche anterior. Ayer buscaba recetas tranquilamente, pero el mundo se le vino abajo al toparse con una noticia bomba sobre el apasionado romance de dos magnates, Gu Dong-hyuk y Lim Hee-yu. Sus familias estaban por anunciar el compromiso. Debajo, las fotos confirmaban la supuesta cita. Se veían demasiado cariñosos. Dong-che quedó petrificado. ¿Qué significaba esto? Al bajar la pantalla, vio una avalancha de comentarios llenos de bendiciones, envidia y hasta insultos. No pudo leer ni una palabra más. Arrojó el teléfono y escondió el rostro entre las rodillas. En ese instante, su alma sintió que caía en un abismo sin fondo. Gu Dong-hyuk se lo había prometido. Mientras tanto, ajeno al caos, Dong-hyuk estaba en una reunión ejecutiva. Su asistente entró con cara de urgencia. Al preguntarle qué pasaba, el hombre se inclinó y le susurró rápidamente la noticia sobre el artículo del compromiso, mientras sus ojos se desviaban a la cámara de seguridad que mostraba una botella de vino. Dong-hyuk se levantó de un salto, canceló la reunión y salió disparado. Mientras caminaba a zancadas, revisaba el escándalo en su celular y cuestionaba al asistente. ¿No se suponía que estábamos manejando esto? Sí, señor, respondió el hombre temblando. Parece que no entendieron el mensaje. Su mirada era gélida como el hielo. ¿Por qué me entero hasta ahora, director? Le pido 1000 disculpas. Ya en el auto, Dong-hyuk miraba con angustia la pantalla. Dong-chae bebía vino como si fuera agua. Mientras tanto, Dong-che vaciaba la copa intentando ahogar sus penas, pero su corazón dolía demasiado para adormecerse. No sabía si sentían lo mismo, pero él era el único idiota que no sabía lo que pasaba. ¡Qué ridículo! Las lágrimas brotaron de sus ojos. Si realmente solo lo veía como a un hermano menor, entonces no debió haberlo tratado con tanta dulzura desde el principio. Recordó aquella vez que Dong-hyuk lo llevó al parque de diversiones. Llevaban diademas tiernas y globos de colores en las manos, pero luego, cuando Dong-hyuk tuvo que irse temprano, solo por la promesa de hornear juntos, incluso cuando él lloraba porque no consiguió el oso de peluche. En el festival deportivo escolar le preguntaste a Dong-hyuk, ¿cuándo podré correr yo también? Podrás hacerlo, aunque sea un instante. Quizás para Dong-hyuk, desde ese momento, tus lágrimas fueron cuchillos directos a su corazón. Por eso prometió ganar la carrera de padres y conseguirte ese oso. Y al final, Dong-hyuk no te falló.
Él nunca hacía promesas que no pudiera cumplir, pero ahora todo parecía destrozado sin dejar ni rastro, incluso aquella promesa de vivir juntos para siempre. Todo fue una vil mentira. No, gritó Don Chae con impotencia, sufriendo un dolor insoportable. No, no puedes hacerme esto, no puedo vivir sin ti. Hiciste todo por mí, ahora hazte responsable de tu promesa. ¡No! ¡Hola! Don Hyuk acababa de llegar a casa. Buscó a Don Che desesperadamente y te encontró casi inconsciente por el alcohol. Gritó con fuerza: Don Chae, ¿qué estás haciendo? ¿Ya volviste? Creí que vendrías a rogarme. ¿Por qué te enojas? ¿Es porque bebí? Tú tampoco me escuchaste. Tus manos temblorosas derramaron el vino al suelo. De repente te levantaste y gritaste con furia. Tú fuiste el primero en prometer. Explícame todo ahora mismo. Esa foto es, intentó decir él, pero antes de terminar, Don Che estrelló la botella de vino. Cállate, no quiero oír más tus excusas. Don Hyuk, muerto de preocupación, dijo: Lo sé, baja eso, no te muevas hasta que llegue a ti. Pero Don Chae ya había perdido el control por completo. Gritaste: que Don Hyuk no se acerque. Si das un paso más, me mato. Atrás. Saquen a esa gente. Aléjate. Tus palabras congelaron a Don Hyuk. Temía que cometieras una locura irreparable. El rostro de Don Hyuk se oscureció y murmuró con frialdad: Todos fuera, ahora, que espere el doctor Kim. ¿Sangre? No. Era el vino. Lárguense rápido. Espera un momento, Don Che. Pero sus hombres aún intentaban razonar. En ese instante, Don Hyuk estalló, rugiendo como un león enfurecido. Les dije que se larguen todos. Ahora solo estaban Don Hyuk y Don Che. Tu cuerpo temblaba de agitación, repetías que no podías vivir sin él, que no eras nada estando solo. Don Hyuk explicó con ansiedad que él y Hee-yu no tenían esa clase de relación. ¿Crees que estamos juntos? Esa foto fue solo un té en el vestíbulo, pero tú te negabas a escuchar. ¿Dos prometidos en un hotel sin ser novios? ¿Qué más podría ser? No me trates como a un niño estúpido. Te tambaleaste, a punto de pisar los fragmentos de vidrio, dejando a Don Hyuk pálido del susto. Está bien, Don Che. Déjame cargarte primero. No puedes lastimarte, por favor. ¿Podemos entrar y hablar? Pero Don Che, con la mirada vacía, alzó el cuello roto de la botella hacia su propia muñeca. Cancela el compromiso. Respóndeme. Si no lo haces, ya sabes lo que pasará. Don Hyuk intentó explicar que el compromiso era pura fachada, pero una vez más, la cordura de Don Hye estalló. ¡Maldición! Ya lo habías prometido. Sollozó con puro drama y sentimiento. Juraste que solo se verían por negocios. ¿Acaso olvidaste tu promesa tan rápido? ¿Te gusta esa persona ahora? Don Chae miró a Gu Dong Hyuk llorando mientras confesaba. Yo fui a quien le gustaste primero. Lo dije antes que nadie. Gu Dong Hyuk no podía creer lo que escuchaba. Él preguntó: ¿Qué dices, Don Chae? Me encanta que me cuides tú. Me gusta cuando me das ositos de peluche. Don Chae se preocupaba especialmente por miedo a que te lastimaras, incluso las veces que me dabas inyecciones. Don Chae listó las razones por las que le gustaba Gu Dong Hyuk y cómo su buen trato lo hizo enamorarse. Es toda tu culpa, dijo limpiándose las lágrimas. Así que si no soy yo, que no sea nadie más, ¿entiendes? Solo trata de quererme más que a esa persona. Es todo. Mírame solo esta vez. No me abandones ahora mismo. Gu Dong Hyuk lo miró fijamente y corrió hacia él, pisando vidrios rotos sin dudar. Don Hye se levantó y lo besó. Con respeto y consuelo dijo: No llores más. Gu Dong Hyuk devolvió rápidamente ese beso. Solo se separaron al quedarse sin aliento. Gu Dong Hyuk sonrió y le dijo a Don Che: Yo tampoco puedo vivir sin ti. Yo tampoco puedo hacer nada, perdóname. A pesar de que soy 15 años mayor, no poseo la fuerza para protegerte. Aunque el futuro no sea sencillo, te juro que jamás dejaré que te lastimen. Sí, prometo estar a tu lado toda la vida. Entonces Gu Dong Hyuk llevó a Don Che a la cama y lo besó hasta robarle el aliento. Solo cuando Don Che pidió parar, él accedió. Entonces gritó viva y despojó a Don Che de su camisa, con la intención de llevarlo a tomar un baño primero. Pero parece que Gu Dong Hyuk sobreestimó su propia resistencia en el momento en que vio el cuerpo de Don Che, y con esa expresión tan seductora, pidiéndole que lo bañara, su poca razón terminó por romperse en 1000 pedazos. Se desató una escena caótica y apasionada entre ambos, sobre todo cuando Gu Dong Hee le confesó a Don Chae que ya no figuraba en el registro familiar
eliminando así la presión de ser hermanos en su relación. En pleno acto, Gu Dong-hee obligó a Dong-chae a lamer la sangre de la herida en su hombro, buscando mezclar sus sangres. Hasta le exigió que le dijera papá, haciendo que Dong-chae estallara en llanto. Parecía que su único talento era molestarte, pero al final, la confesión de Gu Dong-hyuk y su te amo hicieron que Dong-cha rompiera en un llanto todavía más dramático. A la mañana siguiente, Gu Dong-hyuk despertó entre brumas, sintiendo un peso familiar sobre él. Entre sueños, murmuró suavemente el nombre de Dong-hye, pero al abrir bien los ojos, su semblante resplandecía de energía. Se notaba a leguas que había descansado como un rey. Sin embargo, la escena era de terror. Dong-cha sostenía unas tijeras con mirada asesina. Con voz temblorosa, Gu Dong-hyuk preguntó: «Dong-chae, ¿qué haces? ¿Quién te dio permiso de sacar esas tijeras?» Pero su adorable pareja ignoró olímpicamente sus palabras. Mientras le bajaba lentamente los pantalones, Dong-chae sentenció: «¿Peligroso? ¿Todavía tienes el descaro de hablar de conciencia? No estás en posición de quejarte. ¿Ya olvidaste que ese amiguito tuyo es prácticamente un arma letal? Para mí, cortarlo de raíz es lo único justo». Al oír esto, a Gu Dong-hyuk le ganó la risa. «Mi amado Dong-chae debe estar traumatizado, ¿eh? Me equivoqué, lo admito. Prometo ser la suavidad encarnada la próxima vez. Perdóname». Como un pequeño príncipe, Dong-chae le ordenó arrodillarse. «Está bien, primero dame las tijeras». Dong-chae obedeció sumiso y, acto seguido, lanzó un golpe contra Gu Dong-hyuk. Pero Gu Dong-hyuk atrapó su mano en el aire y se golpeó a sí mismo la cara con fuerza. Dong-chae gritó del susto: «Oye, ¿qué demonios te pasa? Si dejo que me pegues directo y te lastimas tu delicada mano por accidente, ¿qué haría yo con la culpa? ¿Cuántas veces más quieres golpearme?» Al oír tal devoción, Dong-chae sintió un nudo en la garganta y bajó la cabeza. ¿Es por mí que solo te preocupas por tu cuerpo? Si te lastimas, me enojaré y estaré tan triste como tú lo estás por mí. Dong-chae se secó las lágrimas con la camisa y regañó furioso a su novio. ¿Quién en su sano juicio se golpea la cara así? Estás loco de remate. Deberías pensar antes de hablar. No puedes actuar a ciegas de esa manera solo porque sí. Fue solo un momento de frustración. Se me escaparon esas palabras. ¿Acaso no sabes que te amo con locura? Al escuchar esa tierna confesión, Gu Dong-hyuk no pudo resistirse más. Lo abrazó con fuerza, consolando a su pequeño. «Lo siento, no supe leer tu corazón. Vamos a desayunar algo ligero juntos». Dong-chae dejó de llorar y asintió obedientemente. Gu Dong-hyuk cargó a Dong-chae como a un bebé hasta el comedor. Curioso, Dong-chae le preguntó: «¿Vas a ir a trabajar?» «El presidente Gu te matará si se entera de que cancelaste el compromiso. Anda, ponte el casco y vete a trabajar». «Dong-chae, preocúpate por ti. ¿Podrás soportar vivir siendo mi pareja de por vida?» El corazón de Dong-chae se aceleró y sus mejillas ardieron. «¿Qué? ¿Tu pareja oficial? ¡Claro que puedo! ¿Qué tiene eso de difícil?». Gu Dong-hyuk sentó a Dong-chae sobre la mesa del comedor con una sonrisa. Ella lo retó con picardía. «¡Cuánta confianza! Ni se te ocurra retractarte. Ahora sí, Dong-chae está en graves aprietos». Dong-cha entrelazó sus piernas alrededor de Dong-hyuk, advirtiéndole con una intensidad arrolladora: «Tú eres quien debe cumplir su palabra. Ni aunque muera te dejaré ir. Apostaría mi vida entera en ello». Tras sellar su juramento, Dong-chae capturó los labios de Dong-hyuk en un beso profundo y posesivo. Fue como marcar su territorio, dejándolo completamente feliz. Pero al llegar el fin de semana, la realidad golpeó. Dong-hyuk seguía atrapado trabajando horas extras en casa. Impaciente, Dong-chae le preguntó si aún no terminaba. «Dong-chae, ¿podrías prepararme un poco de agua, por favor?» «Entendido, pero trabaja menos los fines de semana». «Jaja, está bien». De repente, Dong-chae lo tomó del cuello, y un destello de dolor cruzó su mirada, aunque se desvaneció al instante. «¿Te dolió cuando te hiciste ese tatuaje? Es doloroso y no tiene sentido, ¿verdad? Si yo me tatuara, preferiría tatuarme tu nombre o un osito de peluche. Tienes pasatiempos muy raros, Dong-hyuk». Al escuchar los reproches juguetones de Dong-chae, Dong-hyuk sintió una leve molestia, pero solo le sonrió con inmensa ternura. Recordó el pasado, cuando debía mentir para consolar al niño que lloraba con cada inyección. La culpa y la ira por aquella enfermedad incurable crecían como una tormenta, sin nadie a quien culpar ni Dios a quien rezar. Aunque deseaba tomar ese dolor para sí mismo, era imposible. Ese resentimiento se volvió hacia adentro, y se hizo ese tatuaje para sentir en su propia piel el mismo sufrimiento agónico que él. Aquello continuó implacablemente durante 15 años.
y cuando la tinta cubrió toda su espalda, al cumplir los 20 años, usó la confesión de amor como excusa para admitir un sentimiento que existía desde hacía mucho tiempo, como un tatuaje imposible de borrar, como un océano desbordándose sin control. Lo amaba con tanta intensidad que ya no había vuelta atrás,